Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de su podcast llamado Burropod, en donde vamos a hablar por, ¿qué te gusta? 2 horas sobre ciencia ficción. Gracias por acompañarnos en su sintonía, en esta nueva cara, en esta nueva edición de su clásico de Twitch. Estamos en Twitch en vivo y si nos están escuchando en Spotify es porque nos hemos expandido a colonizar nuevas plataformas. Y me acompaña Leti Partida como todos los martes. Casi cada martes. Casi alrededor de las 9:30. Ahora fuimos un poco más puntuales que en otras ocasiones. Gracias. Por supuesto. Lo logramos. Y pues estamos muy contentos porque ahora ya le pusimos nombre al niño. ¿Es un niño? Se llama Burropod, un podcast de ciencia ficción. Y bueno, pues para entusiastas de la ciencia ficción como somos nosotros, no somos expertos, estamos aprendamos juntos y disfrutando pues todo lo bonito que hay en la ciencia ficción. Y bueno, disculparán de pronto el moco, la voz, la tos, porque pues la alergia. Sí, estamos en vivo y todas las cosas que estamos diciendo se toman a consideración. Sin censura, moco sin censura habrá aquí. Exactamente, así que bueno, entre todas las cosas que tenemos que platicar, ha sido un largo periodo en donde hemos estado ausentes por muchos accidentes que nos han pasado, muchos personales y familiares. Creo que ya lo solucionamos. Logística y hemos llegado con la nueva y imagen. Emocionalmente ya estamos aquí listos también. Al final esto es algo que disfrutamos hacer y pues lo hacemos siempre y cuando sea disfrutable también. Sí, también. Nadie nos obligó, pero aquí estamos y ya nos sentimos comprometidos y a estar Lalo emitiendo. Sacó su juguetería, sí. La puso aquí en display para... Parece que vamos a vender, ¿verdad? Pásale, toda la vendimia. Pásale, güerita. Barato. Sí, No está tan barato, la verdad. No, la verdad es que sí les va a costar algo. Es uno de los episodios que nos hemos estado reservando porque... Esperábamos una gran ocasión. Sí. Creo que es de las cosas que persisten de mi infancia, que todavía puedo decir que disfruto ver como esta parte, ¿cómo decirlo? Que no es tan realista, que sabes que es fantasiosa y que es muy representativa de esa idea del juego infantil y que a veces se ve muy raro en la pantalla del cine o en series de televisión, donde las quieren hacer muy, muy reales cuando de inicio sabemos que es una situación... totalmente inverosímil, sí. ¿no? O sea, creo que sí es un personaje totalmente inverosímil, pero porque de origen nunca intentó serlo, ¿no? O sea, nunca intentó ser lo contrario. Creo que siempre ha sido o fue muy simbólico. Sí. Muy metafórico y creo que... pues estar jugando con la idea, con su destrucción, con otros aspectos más mundanos de la criatura esta, también lo ha hecho muy banal, ¿no? Sí, también. Pero también es divertido. Y se vale. ¿Por qué no? Se vale. No todo tiene que ser muy serio, preciso y serio. Y yo creo que es de las cosas que más se puede disfrutar de este género. Nacido en Japón, aunque no es una idea originaria, como siempre, no es una idea originaria, pero podríamos estar como que todos de acuerdo en que en algún momento hemos tenido alguna referencia a este tipo de contenido cultural que proviene de Japón y que disfrutamos mucho por la pirotecnia, por estas cuestiones artesanales y creativas que cada vez pues, se van mostrando en estas pues piezas, ¿no? de entretenimiento popular. Para no perder la tradición de nuestro podcast, vamos a hablar de las etapas de siempre, qué estamos viendo y bueno, afortunadamente todo lo que yo he estado viendo es las películas de Godzilla. Entonces no los voy a aburrir tanto con eso. Creo que más bien le voy a ceder la palabra a Leti. No sé cómo te ha ido estas semanas ya entraremos consumiendo. al tema de Godzilla. Pues yo mira, la verdad que últimamente he estado consumiendo más fantasía, debo ser bien honesta. Se me acabó mi maratón eterno de Star Trek y he pasado por un momento un poco depresivo.
Probablemente voy a volver pronto, voy a verlas en otro orden, no sé. Pero estoy viendo la que está en transmisión en este momento, que es Star Trek Picard, segunda temporada. Estoy en el penúltimo capítulo. Y también en este mismo mes, me parece que este viernes, se estrena otra de Star Trek, Strange New Worlds, primer capítulo del mundo mundial. Está prometedora. Es prometedora para los fans más clásicos, porque está retomando, pues digamos, a la Enterprise en su momento más clásico, entonces va a estar medio retro, lo cual creo que va a ser muy divertido. ¿Les verlo. agrada eso a los fans de Star Trek? Sí. ¿Son también amantes de la nostalgia como cualquier otra persona? Como cualquier otra persona. Probablemente sean menos nostálgicos que, por ejemplo, que los de Star Wars, me atrevo a decir. Pero sí, claro que hay mucha nostalgia y mucha exigencia en representar a Spock, ¿no? O sea, porque pues, es estos personajes muy emblemáticos. La verdad es que es una apuesta interesante porque este spin-off, digamos que ya se piloteó en la serie de Discovery. Me parece que en su tercera temporada de Star Trek Discovery tuvieron como un momento en el que salieron estos personajes. Estos personajes son los personajes del piloto original de Star Trek, de la serie original. La tripulación original, que era la propuesta por Jim Roddenberry, compuesta por un capitán ya mediana edad, un poco más grande, un capitán ya, digamos, experimentado, con una número 1 que era una mujer, su primer, digamos, la persona de mayor confianza, su mano derecha, una mujer, que por cierto era la esposa de Jane Roddenberry, la actriz que interpretaba a este personaje. Entonces hay chisme involucrado. Sí, ¿no? Ella se las ingenió para estar, esta actriz, no me acuerdo su nombre, ahorita la googleamos. Ella se las ingenió para estar en Star Trek varias veces. Cuando, digamos, les aprobaron la serie y al final les pidieron algunos cambios en el elenco, masculinizaron a los 3 personajes más importantes. Entonces quitaron a la número 1, mujer, quedó, digamos, fue cuando entró el capitán que todos conocen. Ay, se me olvidó su nombre. Pike. No, se me olvidó el nombre. Del capitán más famoso, perdón. Se me va. Bueno, en fin, ahorita lo voy a recordar. Fans, me van a matar, ¿no? ¿Qué clase de fan soy yo? Madre santa. Bueno, pero al final ubicamos mucho más a esta triada de personajes que fueron, o sea, el que era el capitán de la Enterprise, el señor Spock y el doctor, ¿no? Estos 3 personajes. Luego habían el resto del elenco, que era la de comunicaciones, que era Uhura, ruso, y uno inglés, que era el de ingeniería. En fin, este es el elenco que se inmortalizó en la serie original de Star Trek y en las películas que siguieron. Sin embargo, los primeros 2 o 3 capítulos no eran ellos los protagonistas, eran estos otros, que era el capitán, otro capitán, la señora esta que es la número 1, que ahora va a ser... me ando hoy con los nombres, es que la alergia me tiene mal, perdón. Y Spock estaba. Vuelve. Entonces Spock, fue el único personaje que se mantuvo, que pasó el piloto y que se mantuvo en el elenco todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces ahora digamos que como que es el tributo, la reivindicación de tener una número 1 mujer, así con sus botas a gogo y todo como como se esperaba en aquel momento que se viera y que no se vio. Pero como les decía, esta actriz se las ingenió para permanecer en el elenco, después se convirtió en la enfermera. Es el mismo personaje que hizo la enfermera, pero ya rubia, con un look totalmente distinto, para que no se notara que era la misma actriz. Después, en la Star Trek Next Generation,
vuelve la actriz con un personaje nuevo, que es la madre de uno de los principales. Y ella misma, jugando este mismo papel, que es una persona que lee la mente y es así telépata y no sé qué, ella misma retoma su personaje para la serie de otro spin-off de Star Trek, Deep Space Nine. Ella estuvo literal al aire hasta que se murió. Han estado yendo y volviendo a poner los personajes. Sí, pero ella ha hecho, digamos, ese mismo personaje que se inventaron para que ella volviera a Star Trek en Next Generation, ese es el personaje con el que ya se quedó y lo siguió interpretando hasta sus últimos días. Wow. Y estuvo pues siempre como visitante, ¿no? Nunca fue el elenco permanente. Se han hecho toda una carrera entonces en cuestión de los personajes. Es que es muy divertido cuando te encuentras a actores repetidos. Ya ves que luego te paso los enlaces como de estos actores que vuelven a Star Trek y luego llegan interpretando a otro personaje. Generalmente, cuando he visto los actores hombres, por lo general son personajes que requieren un montón como de montaje de maquillaje, están haciendo otra especie, otro tipo de alienígena y pues por eso se disimula más. Pero, por ejemplo, ella, en su papel de Loxana, siempre se ha visto humana. O sea, nunca ha hecho cosas muy locas con su apariencia, simplemente es interpretación. Y edad, ¿no? El paso del tiempo que ya, pues, cuando llegó a ser Loxana, ya era una señora de la tercera edad. Y ya su personaje era la mamá de la consejera, Troy, Betazoide. Entonces, bueno, no sé, es muy padre porque siento que también es una especie de tributo a ella, que siempre estuvo presente en la serie, siendo la esposa de Gene Roddenberry. Yo me puedo imaginar que tuvo que ver incluso creativamente en la producción, que Star Trek fue tan su bebé como lo fue para Gene Roddenberry y ella se las ingeniaba para estar ahí, aunque fuera cargando una luz, pero ella estaba siempre. Entonces, pues bueno, ahora le están como, digamos, homenajeando, reviviendo este personaje que no pudo ser porque los tiempos, porque la cultura no dio la apertura para que hubiera un protagónico de mujer espacial como lo que ofrecía su personaje. Sí. Entonces, estos son los personajes que se van a explotar en la serie nueva de Strange New Worlds. Por lo tanto, es como una precuela de Original Series, pero literal precuela muy, muy pegada en el tiempo al primer episodio. Oh, muy bien, muy bien. Pues suena bastante cargado, ¿eh? Para el fanservice. Sí, creo que es un gran fanservice y que pues por lo mismo hay pues muchas expectativas. Ahora sí se pueden ponerle a exigir a Leti que nos haga nuestras cápsulas de cómo entrarle a Star Trek porque parece muy... de las cosas que me ha platicado Leti es muy accesible en realidad. Hay formas de entrarle, pero no sé si les pasa a todos cuando escuchan a Leti hablar de Star Trek que nos parece tan apasionante que le queremos echar el ojo a la serie de Star Trek y a la saga, pero... Pues sí, nos sigue pareciendo intimidante por lo grande que es la saga. Y se nota en los propios roles de los actores que pues no han soltado o no soltaron hasta su muerte. No, literal, hasta que mataron a sus personajes viejos. Perdón, es que se me había olvidado el nombre más importante. James T. Kirk, el Capitán Kirk. Kirk. Aquí va a salir Kirk, pero va a salir como joven. O sea, todavía no va a estar en un puesto de comando. Probablemente no va a estar ni siquiera en línea de mando, va a estar como piloto. Porque me parece que él originalmente era navegante antes de volverse capitán. Y creo que esto es un tema, el de no jubilarse, el de no retirarse de la jugada. Es un tema muy recurrente en la serie, es un tema muy recurrente en las películas. Como estos personajes, digamos que creo que el reto al que se enfrentan constantemente es a que no los retiren, a que no los deleguen, a que no los sustituyan por jóvenes. Sí. Están muy aferrados con sus roles, tanto el personaje como los actores. Sí. Lo cual se les nota. Se les nota y bueno, también creo que sabemos que en el cine, o sea, a Hollywood no le gusta la vejez, ¿no? A Hollywood le gusta la belleza, la bonanza, la juventud. Y creo que ellos sí retaron mucho esto, como, ¿no? O sea, yo estoy viejito, pero voy a seguir siendo el capitán de mi nave hasta el final.
Y sí, literal hasta la muerte de sus personajes. Varios murieron al aire, es decir, todos, Kirk, pues al final de sus películas, pero también, bueno, el actor sigue vivo, pero hubo otro que murió en otra de las series. El McCoy también murió en otra de las series. Wow. De las de Next Generation, ambos. Entonces... Ay, nos estás contando spoilers. Sí, bueno, sí. No les dije cómo ni... Pero están viejitos, o sea, se No, espera que como... se mueran. Bueno, pues pero sí, se los recomiendo, no sé, creo que es una gran manera de entrarle a Star Trek porque estaríamos familiarizándonos con la historia original. Ok. Suena bastante atractivo por si aún están esperando esas cápsulas. Yo digo que hagamos una protesta, una firma para que Ya tenemos... Leti nos permita... Ya tenemos esquematizado las cápsulas para Star Trek. Sí va a suceder. Sí, yo también quiero hacerles una de Godzilla porque sí. Ahora que fíjate que estoy revisando cómo funciona la saga, sí a veces es necesario, digo, aunque no tienen una cronología, pero entender cómo avanzó y progresó las franquicias es muy interesante ver los cambios pequeños que tienen las franquicias en general. Y las reescrituras, ¿no? Y cómo responden a sus contextos. Interpretaciones. Está interesante. Fíjate que yo no he estado viendo mucha ciencia ficción, a excepción de lo que está ahí en la mesa, el Godzilote ese que está escupiendo fuego. Pero, pues estoy viendo otras series. La verdad es que ahorita estoy con Better Call Saul. No es nada de ciencia ficción. Estoy como en el hilo de todo lo que pase. Quiero que todos mis personajes favoritos se mantengan, sean felices, lleguen a un final feliz, pero como son los de Breaking Bad, pues no va a pasar nada. No. Nada de eso. Nada Vamos a feliz. sufrir. Y va muy bien, es lo que les puedo decir, que estoy muy contento con eso. Sí estuve leyendo sobre el libro de Cifuentes, el mismo, el de Paracosmos. Le estoy avanzando de a poquito en las otras novelas, pero muy poco. Más he estado preocupado por avanzar en la colección de Godzilla que está ahí en el video, que los pueden ver. Eso sí es lo que me tiene ahorita como muy metido. Y pues bueno, pasaron muchas cosas en noticias. La más relevante es que Elon Musk, no lo comentamos, pero como aquí tenemos una sección dedicada sí, ahora a que dijo odiar el señor a Elon Musk. Exactamente, ¿no? Ricos se quejan de muchos problemas. Problemas de ricos, problemas de millonarios. Pues ahora compró Twitter. Entonces... y va contra los bots. Cuidado. Sí, cuidado burrobot. Cuidado burrobot. Qué raro, ¿no? Hicimos burrobot y vamos a ir detrás de los bots. Nuestro némesis. Está bien raro que Musk de volada se quiera hacer como el A mí la verdad es que me fastidia mucho su actitud de... Digo, ya sé que le valgo madre, ¿no? Lo que yo haga al pobre Elon Musk, pobre. Pero me fastidia esa actitud de idolatría que le tienen a su figura. Y ya estuve viendo algunos perfiles ahí que estaban quejándose de él. Y es muy interesante ver cómo se quiere hacer el dentro de Twitter. Sobre todo con esta idea de los bots. Hay una especie de censura que siempre ha existido en las redes sociales. Nosotros pensamos que son libres, pero en realidad no, corresponden a muchas cosas. El propio algoritmo es una forma de controlar. De sesgo, ¿no? O sea, tenemos este sesgo que... Creo que, bueno, no sé, a mí me ha parecido... Hay momentos en que es muy evidente. Es muy evidente ahorita con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La guerra. Porque obviamente que el mundo está dividido como en la Guerra Fría. Hay dos bloques. Y entonces hay países, o sea, de mis contactos. Yo me cambié mi cuenta ya, todavía no me he fijado, todavía la tenía como en España. Y... yo tenía restringido ver todas las noticias de RT, por ejemplo. Órale. Y ya cambiarme a México, pues ya las veo, pero las veo con un disclaimer como de... Fíjate, estaba yo viendo una noticia que era de salud, nada que ver, era de pandemia. Y justo, o sea, era un reportero que estaba como citándose a sí mismo en una noticia anterior de tiempos de pandemia. Porque está hablando sobre salud pública. Y entonces, como la noticia es de RT,
tiene un disclaimer de cuidado, ese medio está relacionado, es afín a Rusia. Infórmate más aquí, y todo así como un artículo de Twitter como de ten cuidado con las noticias falsas y no sé qué. O sea, ya ahí está, o sea, claramente el sesgo, la censura de los medios pro-Kremlin, que es así como le llaman también en Europa a este tipo de posverdad pro-Kremlin, que bueno, claro, o sea, la posverdad no deja de ser mentira, pero ya estamos tachando en automático que todo lo que venga de allá es mentira. Y todo lo que venga de New York Times, que todo lo que venga de la industria de la noticia gringa es verdad. Sí, yo creo que la visión que tenemos está muy blanco y negro, ¿no? De lo que pasa en el mundo. Pues también alimenta que mucha gente considere que Elon Musk es alguien... Un salvador. Un salvador en eso, ¿no? A mí me da mucho que pensar que una persona que tomó decisiones para darle internet o no a ciertas tropas en las guerras, en la presente guerra, que están todavía viviendo los ucranianos y rusos, pues me sorprende que tome o sea, que compre una de los referentes culturales, ¿no? Y que tome postura de esa manera, ¿no? Se parece mucho a 1984. Y yo creo que cuando salió Trump y que salió la noticia de que era el libro más vendido en Amazon desde que Trump fue presidente, lo mismo no pasó acá, ¿no? Como que existe esa idea de que el rico Musk es bueno, ¿no? Cool. Y la verdad es que no, aquí no estamos... no lo vemos cool. Lo vemos como una red flag, en realidad. Si a alguien le gusta Elon Musk, cuestiónese muy bien sus prioridades, ¿no? Pero bueno, esa fue de las noticias más importantes de la semana. Hay varias en cuanto a la ciencia ficción. Ya vamos a ponernos más alegres porque... Sí, porque ya nomás empezamos a hablar de Elon Musk y nos deprimimos un poco. Sí, vienen nuevas películas de ciencia ficción. Hemos estado ahí revisando algunas. No destaca todavía ninguna como tal. Solo una. La estamos esperando. Chan. Estamos a un mes de Jurassic Park. Estamos Dominion. a un mes. ¿Puedes creerlo? Sí. Se veía lejísimos esa fecha de 2 años. Estamos a 30 días exactamente al día de hoy de que se estrene la película de Jurassic Park. Las malas noticias es que la crítica la vio como muy como un golpe de melancolía, ¿cómo se llama? De... Nostalgia. Nostalgia, esa es la palabra que estaba buscando. Y pues dijo que estaba bien ver a tanto actor en pantalla, pero pues... Sí, claro, yo voy por la nostalgia. Why not? Está bien. O sea, no... Es así. Sí, es así. Sí. Y la verdad es que yo creo que... Porque va a estar Sam Neill otra vez. Las películas de Jurassic World son mejores de lo que creemos. Yo pienso eso. O sea, pienso que estas dos que hemos tenido... son mejores películas de lo que a veces la primera vista tienen. Me han parecido más interesantes las segundas o las terceras veces que las veo. Las dos las he visto así, las he revisado el año pasado. Yo solo las he visto una vez cada una. Ya estoy lista para ese maratón. Y fíjate que yo identifico más el conflicto, que el conflicto ecológico que está planteado ahí. Me parece como más interesante. Entonces, no sé... Ya creo que es lo que queríamos ver desde hace mucho, que queríamos ver los dinosaurios destruyendo las ciudades y coexistiendo o debatiendo si deberían de coexistir. Eso es lo que más me gusta, yo creo que de las nuevas sagas. Si tenemos en un primer momento el derecho de afectar la cadena alimenticia y la ecología como está el medio, y después volverlo a afectar retirando lo que pusimos. Eso como ese capítulo de Los Simpson de... Que se acaban con una plaga, con unas lagartijas. Sí. La plaga de palomas, ¿no? Y luego así. Bien ridículas las decisiones. Ándale, algo así. Pero bueno, o sea, la verdad es que creo que también son momentos de cuestionarnos. Sí. Cuestionar nuestro rol como protectores del planeta o como consumidores plagas del planeta que somos. Sí. La verdad es que ese planteamiento de que tal vez creamos nuestro propio meteorito perdición. o nuestra extinción, pues es la otra. Es la otra idea que a mí me gusta de las nuevas sagas.
No creo que, repito, sea algo muy profundo lo que podamos como establecer de las... Pues son películas para vender juguetes, sinceramente. Eso Sí. es lo que hacen. Y no tiene nada de malo, ¿no? Hemos platicado en nuestro primer podcast sobre la importancia de la representación de los dinosaurios y las profesiones alrededor de ellas. Científicas, todas las profesiones científicas. ¿Cuántos no quisimos ser paleontólogos? Y de alguna manera le pusimos el ojo a la ciencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que también está ahí la idea de la preservación, ¿no? De la vida. Entonces sí nos puede llegar a cuestionar eso. Entonces, ahí está. La otra noticia interesante, si quieres la repasamos, es que salió el nuevo tráiler de la nueva película de David Cronenberg. ¿Recuerdan este director Sí. tan exótico por el... Tan grotesco. Sí, es muy gore sus películas. Más como se le considera terror corporal. Si no vieron, No. hay varias películas de David Cronenberg que son ya un clásico de la ciencia ficción. ¿Qué es La Mosca? La Mosca. Hay una película que tal vez sea la mejor película donde se representen videojuegos, que se llama Existence, que es una Ay, no película la he de ciencia visto. ficción. Fíjate, no la he Está soft, está muy blandita, pero está interesante. Entonces, tal vez algún día le dediquemos algo a David Cronenberg. Y la otra película... A mí me da ñañaras David Sí, Cronenberg, sí, la sí, sí. verdad, pero bueno. Videodromo. ¿Nunca viste Videodromo? Videodrome. Buenísima la película, pero bueno, sí está la advertencia de que si les gusta ver deformaciones y maquillaje No, real... es que a mí esto del gore corporal, no es lo mío, no es lo mío. O sea, Sí. yo me acuerdo haber visto Es grotesco. El almuerzo desnudo y fue así, ¿qué acabo de ver? Ujú. Creo que soñé con cucarachas. Con Lo bichos, mejor, no sé lo mejor de qué las es. películas de Cronenberg son el maquillaje. O sea, es un maquillaje que no utiliza efectos especiales por computadora. No, todo es muy artesanal, muy artistas del lado de maquillaje, con cosas estas que se pegan de látex, que la verdad es que en su momento fue muy innovador, o sea, Sí. nadie le hacía tanto a esto. Y en cuanto los efectos por computadora lo han permitido, han ido sustituyendo el arte del maquillaje por animación, por CGI, por todo esto. Y pues bueno, o sea, claro, que también está padrísimo, pero creo que sí tiene mucho su mérito. Sí, ¿no? sí, totalmente. Muchísimo. Y son películas Mis interesantes. respetos, o sea, pero... creo que también es por esa cuestión de gustos. Entonces, Sí, no, yo la verdad es que... ya sí estoy con la banderita de Cronenberg así. Porque volvió a la ciencia ficción. Las últimas 3 películas que había hecho, pues había hecho ahí unas tramas bastante... 2 de películas de mafia y una película sobre Freud y Jung. Una telenovela psicoanalítica muy mala. No se la recomiendo nada. No se la recomiendo nada. Con Viggo Mortensen, ¿no? Que ahora se vuelve como su musa porque repiten esta película que se llama Crímenes del Futuro. Busquen el tráiler, se lo recomendamos, al menos si andan al tanto de cómo se va a ver la película. Se ve interesante, o sea, Sí. la verdad es que yo también lo vi el tráiler y lo que pude, porque es que hasta el tráiler te dice, te asalta que vas a ver, lo cual, pues para quien le guste es prometedor, ¿no? Pero para mí la verdad es que, o sea, lo vi y dije, Sufre ay, uno. sí, Cronenberg, no, yo sufrí. Sí, te tomas un Pepto para ver una película de Cronenberg y es algo normal. Sí. Y pues sí, creo que esas son las noticias, al menos así como destacadas del momento. ¿Y qué te parece si ya le damos pie al gigante que traemos del tema de hoy? A nuestro híbrido radioactivo, mutante, mitológico, Gojira. Vamos a hablar de Godzilla hoy, de Gojira. Entonces, pues, ¿por dónde empezar? Es un tema bastante longevo porque Godzilla es una invención de 1954, japonesa. De la edad de mi mamá. Sí, es bastante... pues ya es un icono de la cultura... Ya no podemos decir que es solamente japonesa, porque... No, de la cultura pop. Ya Sí, diría sí. que Yo creo que si le podemos universal. preguntar a un adolescente sobre Godzilla, difícilmente pensará que es exclusivo de Japón, porque ya hay expresiones, digo, hay adaptaciones Bastantes occidentales. adaptaciones occidentales. Ujú. Y es algo bastante accesible, o sea, es muy extraño que ya la figura de Godzilla
puede entenderse más como algo independiente de un producto japonés. Se ha mezclado con muchos otros productos en cómics, en superhéroes, videojuegos, animes, no sé. Creo que ha estado en muchos aspectos. En algún momento ha habido Godzilla, aunque sea parodias. Sí. Pero Godzilla ha estado ahí. Entonces creo que no hay manera de que uno no sepa qué es. Exacto. Eso es lo más interesante. ¿Qué podríamos decir que es Godzilla? Ha sido muchísimas cosas. O sea, es un ícono de la cultura japonesa, pero Godzilla ha sido también un mandatario japonés. Ha sido parte del Consejo Gubernamental de Japón. Tiene sus propios museos, tiene su propio parque de diversiones. Creo que solamente Nintendo y Pokémon le están haciendo una gran competencia. O sea, a ese nivel podríamos comparar la adherencia de Godzilla como una figura cultural. Influyente, culturalmente influyente. Y lo interesante de Godzilla y la relación que tiene con la ciencia ficción en realidad es muy poca. Aunque pensemos que un ser como colosal, como siempre lo imaginamos, un monstruo que destruye las ciudades por X o Y razón, cualquiera que sea el motivo, por el simple hecho de que es un animal, por el simple hecho de que es una bestia, por el hecho de que es un castigo natural. No lo sé, hay muchísimos motivos en las películas. Es una fuerza de la naturaleza, es la tierra misma defendiéndose, rebelándose, con todas estas cosas que nos hemos hecho a nosotros mismos con el pretexto de la guerra. Sí. Entonces, hoy vamos a desarrollar todo lo que la figura de Godzilla pues trata de expresar en estas películas de desastre, que difícil de categorizar. A veces, algunas películas son de acción, algunas películas de Godzilla son de ciencia ficción, algunas películas terminan siendo de drama, porque de hecho la primera con la que nace todo es una película muy dramática. Las demás se vuelven películas de entretenimiento. Hay películas infantiles o incluso la mayoría de las películas de Godzilla. Hay unas escenas muy graciosas, o sea, unas de Godzilla peleando, sí que se ve así todo. El goofy, cierre. Todo goofy. No, y deja tú el cierre, los movimientos, ¿no? O sea, hay Godzillas voladores, hay Godzillas bailando, hay Godzillas haciendo un brinco muy raro de victoria. Jugando básquetbol. Jugando básquetbol con Charles Barkley. ¿Se acuerdan de ese jugador de básquetbol? Fíjate que cuando vi ese video que me pasaste, dije, no manches, creo que ese anuncio sí lo había visto. Pero pues cuando era niña. Claro, entonces les digo, la idea de Godzilla es como muy amplia y no vamos a poderla reducir en esta hora que tenemos aquí platicando. Pero bueno, ¿cómo empezó todo? Godzilla es un producto muy para nosotros en Occidente, es una figura muy poco entendida. Yo diría que no vemos la profundidad del monstruo, solo pensamos que es un dinosaurio gigante que destruye una ciudad. Y creo que ahí es donde está el error. Para empezar, cualquier persona les diría que le sepa poquito a Godzilla, les diría que no es un dinosaurio. Aunque en las películas siempre se justifique, sobre todo en las primeras, se justifica mucho que es un dinosaurio que despertó. Ese es como el origen. Es un poco como el viaje al centro de la Tierra, ¿no? Que está como estos reptiles dormidos. Bueno, podemos presumir que no será el único, pero este es el que despertó. Porque después sale el hijo y todo eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, se supone, ¿no? Que resucita de cierta manera o se levanta de su letargo a raíz de la bomba. Sí, de exacto. La bomba atómica. Ese es como prácticamente el mismo discurso que incluso en muchas de las películas, independientemente de la época en la que estamos hablando, se toca el tema, ¿no? Godzilla es como una especie de reflexión sobre el caos nuclear o las heridas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, que tuvieron los bombardeos sobre las ciudades japonesas. Para los japoneses, muchos del trasfondo cultural que nosotros no podemos acceder porque no somos japoneses, pero al menos lo que podemos identificar es que Godzilla no es una figura nada más que de entretenimiento no es absurda, no es solo absurda. Bueno, han jugado con su absurdo. Sí. Pero no es o sea, su origen no es esto, ¿no? No es paródico. Sí, no es entretenimiento nada más, ¿no?
La primera película... Bueno, la palabra de Godzilla proviene y la creación misma del monstruo viene de las palabras de ballena y gorila. Gorila y... Ajá. Entonces es una mezcla Y entre ballena. esas cosas. Pero no es un dinosaurio, eso es lo interesante. O sea, podríamos nosotros tratar de pensar cómo podríamos representarlo en un concepto. Una quimera. A mí me refiere mucho un cuadro de Francisco de Goya, no sé si lo conozcan. En el video editado en el canal de YouTube lo estarán viendo en este momento porque lo voy a agregar. Es el Coloso de Francisco de Goya. Es un cuadro bastante impactante en esta etapa donde Goya dibujaba monstruos. Ajá. Cuando se interna en una quinta a dibujar puras cosas bien locas, ¿no? Y dibuja un coloso pasando por una ciudad. Es como una figura Se humana. ve como Attack on Titan. ¿No? Ajá. ¿Cómo se llama? Sí, Attack on Titan. Ajá, Attack on Titan. Y se ve una estampida de caballos en la parte de abajo. Entonces, ese tipo de caos y esa expresión de descontrol Bestial. en el cuadro, bestial exactamente, es mucho de lo que atrapa la narración de las películas de Godzilla. Una entidad que no podemos detener. Eso es lo interesante de Godzilla. O sea, no hay algo que como humanos podamos hacer ante algo tan grande como es este monstruo. Por eso un dinosaurio es como nuestro concepto más cercano y la forma más científica, entre comillas, de explicar esto. Sí, de explicar un reptil gigante, ¿no? O sea, pero creo que pues aquí es donde entra toda esta parte que es alegórica, que es simbólica de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza misma que cuando sucede y no hay manera de pararla, no hay manera de parar un tifón, no hay manera... Y creo que los japoneses viven en una constante de terremotos, maremotos, tifones... Temblores, sí. Entonces creo que si a ellos les queda muy claro que por mucho que su civilización es tecnológicamente poderosa, es constantemente innovadora, nunca pueden contra la naturaleza, ¿no? Exacto. O sea, que creo que esto es algo que ellos ya lo tienen como muy claro. Y que es algo muy occidental, el pensar que la ciencia y la tecnología es algo que nos va a permitir controlar y domar. Esa ilusión de control, exacto. Es una la ilusión de exacto. control es muy occidental. Si ustedes revisan las películas de Godzilla, siempre hay un personaje, al menos en las 5 que he visto de las clásicas. He visto muchas, pero las vi como cortadas. Hasta ahorita le estoy poniendo orden a todas esas imágenes que tengo de la infancia. Todas las películas de Godzilla tienen un personaje que reflexiona sobre el lugar del humano en la naturaleza. Es decir, dimensiona que el lugar, que la Tierra es un espacio para esta bestia, no para nosotros. O que al menos deberíamos de buscar coexistir con ella. Siempre existe esta idea porque normalmente hay una trama militar en todas las películas de Godzilla. O sea, siempre aparecen los aviones, los tanques. Sí, la resistencia humana se plasma a través de la milicia, ¿no? Lo belicoso que somos. Sí, y en estas películas japonesas, lo que tenemos es una especie de conciencia y también de no creer que se puede dominar a esta fuerza, ¿no? En las adaptaciones occidentales creo que eso es lo que le falla. Sí, le falla bastante. No está expresada esa parte. Que por un lado la superficialidad del destrozo. Sí. Y por el otro, o sea, como que siguen enclochados en esta ilusión de control. Pero es que todas las ficciones occidentales o hollywoodenses versan sobre este control, ¿no? Sobre esta fantasía de... Le tiramos una bomba atómica para que se muera el Godzilla, ¿no? Y ya, pum, se acabó todo. Y nada, que Godzilla es atómico, baby. Esa es la característica, exactamente. Esa es la característica. ¿Por qué resiste la radiación? No hay nada que lo detenga. Las armas más potentes que tenemos los humanos son las bombas atómicas. Pero es también como algo muy poético. Siempre me ha parecido muy poético eso de las películas. Sí. Que lo mismo que lo provocó
sea lo que no lo puede detener. Eso es lo que a mí me parece más hermoso de las películas. Y de que es Godzilla. realmente lo que hasta la fecha es el arma más poderosa con la que presumen los países más poderosos, ¿no? Sí. O sea, la constante amenaza nuclear, o sea, no paró, empezó ahí. Y desde entonces, pues este es como el as bajo la manga, este es el chantaje nuclear Sí. de la diplomacia. Y por otro lado, creo que es una gran alegoría del territorio. O sea, creo que Japón lo que más perdió con estos bombazos, pues fue gente, fue historia. Uh-huh. Fue una etapa de la vida que la vida no volvió a ser la misma, ¿no? Para la cultura, ¿no? Fue una mutilación cultural, pero el territorio persiste, ¿no? O sea, ahí está la isla, ahí está el archipiélago, ahí están las ciudades fantasmales, Sí. abandonadas, inhabitables, pero existen, están y no son inhóspitas del todo. Sí. Fíjate que una de las cosas que caracteriza a la historia del cine de la década de 1950, 60 y 70 es esa crisis nuclear que sobre todo protagonizaron los estadounidenses y los rusos. Uh-huh. Con la época esta del teléfono rojo y que no sé qué, ¿no? Creo que las expresiones... Pueden ustedes revisar las películas, sobre todo norteamericanas, estadounidenses, que abordaban la reflexión nuclear. Uh-huh. Siempre trataban a lo mejor de algún alienígena que venía a darnos un mensaje, ¿no? Como El día que la Tierra se detuvo. Esta película donde viene un alienígena, nadie sabe cuál es el motivo, y lo que viene es a decirnos que detengamos, ¿no? Cuidado, exactamente. Están jugando con su extinción. Es como si viéramos a un niño jugar con fuego. Sabemos que... Se va a quemar. Es muy probable que eso pase. De hecho, va a pasar. O sea, es un accidente que no... Es lo más seguro que le pase y es un accidente que... Lógico. Lógico. Entonces, lo mismo pasa con ese discurso sensiblero del cine nuclear, donde los estadounidenses estaban haciendo un mensaje que no era pacífico y no era creíble, porque ellos fueron los responsables de los bombardeos. Eso me llamó mucho la atención, ver la diferencia. Me llamó mucho la atención ver la original, porque evidentemente que no, yo no la he visto. La versión original japonesa de Godzilla antes de tropicalizarse para Estados Unidos. Ajá, fue una tropicalización. Y toda esta censura que hay sobre los temas dramáticos y dolorosos o sea, toda la pérdida, que no están dispuestos ellos a proyectar en sus películas porque sabían que eran los villanos. No estaban listos para reconocer ante sus propias audiencias el daño tan doloroso, sí, que habían provocado en otra población, ¿no? Del otro lado del mundo. Hoy está muy de moda en las ciencias sociales. Digo de moda porque es más sensible, no lo digo en el tono peyorativo, sino ahora es más sensible tratar de escuchar el discurso de las víctimas. Lo vemos en muchas disciplinas, en muchas áreas sociales, ¿no? En ellas involucran, pues, tratar de representar el dolor o las experiencias que nosotros no podemos acceder. Por ejemplo, experiencias traumáticas, ¿no? O todo esto que siempre se dice que pues, la historia la escriben los ganadores. Sí. Y entonces siempre aprendemos esta versión de la historia que deja fuera las otras historias, ¿no? Exacto. Y Godzilla es un vehículo cultural en donde se expresan cosas que los japoneses no pueden expresar. Yo creo que si vemos al monstruo, nunca lo pensaríamos como ahí tenemos ahí unos accidentes caninos. Un perro Godzilla. Un perro Godzilla está haciendo destrozos en la casa. Yo creo que cuando vemos al monstruo no podemos visualizar que tiene una cresta punk. Porque es un objeto de resistencia y de protesta social. Uh-huh. El contexto de la primera película de Godzilla, y por lo cual la película original es un ícono es una parte identitaria de los japoneses. O sea, los japoneses al ver a Godzilla ven a su país de la misma manera en la que nosotros veríamos. Híjole, es difícil. No se me viene una imagen como compararla, ¿no?
No. Porque no tenemos algo que represente algo tan doloroso y que nos dé orgullo a la vez. Porque eso es lo que siente un japonés. Bueno, muchas de las cosas que siente un japonés al ver a Godzilla. Ujú. El contexto de la película es que los japoneses en la industria cinematográfica, ellos, como en todos los medios de comunicación, ellos no tenían, como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, no tenían cómo expresar mensajes directamente sin ser censurados. Es Sí, decir, porque recordemos que esto significó perder una guerra y por lo tanto ser conquistados y ser ocupados, ¿no? Sí. Ser un territorio de ocupación militar durante ¿cuántos años? ¿50? 50, tal vez. Sí, podríamos decir que fue muchísimo el tiempo que vivieron bajo ese yugo. Imagínense, ¿no? O sea, no poder hacer una obra de arte sin que alguien llegue a cuestionarla, a censurarla. Tenían un consejo revisor de los mensajes para identificar si había propaganda. Propaganda sobre todo de resistencia o con mensaje antinuclear. Eso estaba hecho por los aliados. O sea, eso es lo que... Los buenos de la historia, Ajá. los que nos cuentan la historia actualmente de este lado del charco, ¿no? Esa es la espalda del monstruo de Godzilla, ¿no? Lo que nadie reflexiona es que los japoneses estaban Y este es un señalados por eso. mensaje que traspasa la censura. Sí, O sea, Godzilla se vuelve eso que destroza, eso que rompe, eso que no lo puede controlar, ¿no? Es justamente ese control de la censura, de la ocupación, sí. del mensaje occidental de fuimos los héroes, ya nos salvamos, salvamos al mundo, cuidemos de no ser nucleares nunca más. O sea, vamos a vigilar que todos los demás no tengan bombas nucleares porque nosotros ya las disparamos. Exacto. Ese es el sentido, ¿no? O sea, claro que no ocurre eso. Si usted, Leti ya platicaba un poco de los problemas que tiene la primera película de Godzilla. Tan problemática fue que la versión de Godzilla no llegó a Occidente. O sea, la película que se proyectó acá fue un remake. Tijeretazo. Fue un remake porque en Sí. realidad es otra película, ¿eh? No, si ustedes vieron Godzilla de niños o vieron la película original de Godzilla de niños, tal vez vieron la versión, Gringa. la gringa. Sí, yo Lo que había pas- visto la gringa, no, nunca he visto la A mí me japonesa. pasó lo mismo. Yo vi la versión original hasta hace una semana con esa colección que está aquí, la colección de Criterion, que es una pieza de restauración muy, muy valiosa, la pieza que está aquí en el escritorio. Lo que encontramos en la película original, o sea, se hace una película, no detecta el grupo de censura de los aliados, no detecta que es un mensaje, que tiene un mensaje propagandístico. Entonces, la recepción... Antinuclear. Ajá, antinuclear. Y sobre todo, un discurso de las víctimas de la guerra. Resistencia. Yo creo que es un discurso de resistencia, ¿no? Exactamente. Y tiene... No lo detectan porque el grupo de censura considera que es una tonta película. Con un dinosaurio ahí de rompiendo destrozos. monitos. O sea... Exacto. Lo que en Occidente a veces pensamos de... es la película de Godzilla. Es un monstruo gigante destruyendo edificios. En realidad... Para los japoneses y para el director de la película y los actores, era mostrar las heridas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, lo que nosotros en Occidente entendimos, por eso les digo que cuando le digan a Godzilla dinosaurio, no están respetando el contenido simbólico de la obra. Bueno, no lo saben. No lo sabemos, estaban exactamente. entendiendo. Por esta noción que tenemos en Occidente de callarnos o de pensar que porque un monstruo creado por energía nuclear viene a castigarnos nada más, ¿no? O sea, nos gusta mucho esa culpa. Sí, esa la culpa, jugar con la culpa nada más. Como no está en nuestras manos, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, o sea, creo que sí reconocerlo como un ente incontrolable, ¿no? De la destrucción incontrolable, también nos funciona para... Va a venir el coco y te la va a cobrar, ¿no? Ándale. Hay monstruos allá afuera. Y hay un ¿no? monstruo allá abajo. Y no creo que sea ese tampoco el mensaje, ¿no? Porque creo que algo que yo había entendido de Godzilla anteriormente, hasta, o sea, ahora que hemos estado yo he estado explorando un poco, pero más sobre lecturas ajenas, yo no he visto esta colección maravillosa de Lalo.
cómo, o sea, por un lado es la proyección, ¿no? de esta fuerza de la naturaleza, esa resiliencia, todo eso. Pero por otro lado también es el ánimo destructivo de la humanidad misma, ¿no? O sea, es la destrucción nuestra. No es el castigo divino, no es Deus ex machina que salva al planeta, no es la proyección de nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, creo que también eso es otra lectura muy interesante sobre nuestro poder, sobre nuestro propio poder, y ver cómo canalizarlo, cómo usarlo. Y sí, o sea, como accidentalmente estamos muy grandotes y destruimos todo, pero también cómo nos volvemos responsables de nuestra propia fuerza, de nuestro propio poder, cuando hay que luchar contra el polilla ese, ¿cómo se llama? El hombre polilla. El hombre polilla. Sí, la idea de un monstruo que destruye una ciudad es una idea muy occidental. El sentido de Godzilla es el mismo, pero con una connotación muy distinta. King Kong, podríamos decir que es del 37, creo que el año. Sí, 37. Y pues es una forma también de representar, y lo podríamos considerar una obra de ciencia ficción, lo salvaje, lo desconocido, y también esta apropiación de los humanos por traerlo aquí. Creo que es muy contradictorio el mensaje de King Kong, la película original, cuando sobre todo con esta frase icónica de no fue la bestia la que mató a la bella ahora, ¿no? Ahora fue la bella la que mató a la bestia cuando le disparan y se cae del Empire State. Creo que todos conocen la historia de King Kong, ¿no? No les conté un spoiler de 1937, perdón. No, ya me la spoileaste, Lalo. ¿Cómo que se sube el Empire State? Y le disparan unos ¿Cómo avioncitos. que le disparan? Bueno, esa frase a mí me parece la más chafa de todas, porque creo que lo que representa es, no hicimos nada malo, el mono solo es una nos bestia defendimos. y ya. Exactamente, solo nos defendimos. Y con Godzilla, la verdad es que cuando uno revisa Godzilla, se queda pasmado. Hay una escena en donde hay un canto de unos niños en una iglesia que es de piel chinita, porque la letra expresa como una especie de redención. Es bien impactante el contenido. O sea, imagínate que la escena es así un cántico de iglesia de unos niños, y la letra de todo el cántico es... O sea, estamos enfrentando el punto final. Es como si los japoneses tuvieran esa idea de, háganse responsables, ¿no? De lo que hicieron. O al menos era lo que expresaba. A mí me puso la piel chinita ese tipo de cosas. La película original, la del 54, trae varias cosas que sí en los medios de comunicación los japoneses nunca supieron. Como por ejemplo la destrucción de entre las pruebas que hicieron los estadounidenses en el Pacífico, destruyeron por accidente con un torpedo a un barco. Ese barco pues era un barco pesquero. La razón por la que siempre aparecen barcos pesqueros es una firma de la franquicia. Siempre aparecen, en todas las películas está obligado a aparecer un barco pesquero, porque es en conmemoración a ese accidente nuclear. Que ese accidente, les repito, pues no tuvieron... los japoneses no conocieron eso porque los medios estaban controlados por los aliados. La película empieza con Godzilla destruyendo ese barco. En la película sí se comunican. Los japoneses como que no tienen No tienen esa censura. Esa censura, exactamente. Ese control. Pero hay personajes muy interesantes, ¿no? Está un científico que es el mismo nombre que aparece en las nuevas películas estadounidenses, las que están acá, las nuevas. Ishizawa, creo que se llama el científico. Y también hay otro científico muy atormentado por una investigación científica y muy reflexivo. Tiene una bomba, ¿no? O sea, él ha investigado y ha creado una bomba que puede destruir todo lo vivo. Entonces, pero... no lo vemos como un científico loco, como lo vemos en Occidente. En otras películas. Ridiculizado, ¿no? Como un científico loco que encontró algo y que quiere usarlo, ¿no? Al contrario, vemos esa culpa y esa responsabilidad de soltar eso. Entonces, en la película de Godzilla, en la original, la del 54, es una película muy dramática. Vemos llantos, vemos muertes. Claro que no vemos explícitamente sangre ni nada de eso, pero atribuimos que el destrozo de Godzilla
es Hace directo. sufrir y que la gente está esperando el final, ¿no? Está contando sus últimos minutos. Eso me llamó mucho la atención de este video que me mostraste, pues, que fue cuando descubrí cómo era la primera película de que wow. Porque yo también tengo así como los recortes mentales de La Gringa, definitivamente. Sí. Porque yo recordaba mucho al reportero. Sí. Y este reportero es un instrumento, es un artificio que se genera para la versión gringa, que es justamente, pues al final es quien orienta el discurso, ¿no? Exacto. Y cómo efectivamente tiene esta voz, o sea, como este clásico reportero de radio, porque estamos hablando de que en aquel momento la cultura era muy radiofónica. La gente estaba acostumbrada a escuchar a los locutores narrar y describir a detalle lo que veían, como un reportero de guerra, ¿no? Y entonces él está con una voz así, esta voz típica, voz grave, hecha para la radio y que, o sea, pero súper plana, ¿no? Súper, pues nada, no revela emociones, no revela sorpresa, Y ni también, nada. está esta actuación muy sobria y hace muy desensibilizado el dolor que están viviendo. Muy insensible. Es un personaje que solo está ahí viendo y no siente nada. Pero es correcto la representación de eso, porque es precisamente eso lo que hicieron los estadounidenses con todos los crímenes de guerra, con estas bombas. Entonces, o sea, lo vieron de lejos. Es muy fuerte eso. Sí, o sea, no comprendemos hasta que vemos cuando comparamos. Yo estaba sorprendido, estaba enojadísimo con la segunda película cuando la ves con esos ojos. Sí. En la película, bueno, hacen la del 54, la original, que podemos hablar ahorita más adelante de lo difícil y la creatividad que tiene. Es muy, a mí me parece muy tierna en la parte técnica, me parece el disfraz, genial, pobre hombre. todos los artilugios de efectos especiales. Sí. Pero bueno, vamos a esa parte de la comparación de la del 54 con, creo que es 62, creo la estadounidense. Es en realidad un remake. De hecho, grabaron escenas para que apareciera. Para pegarlas encima. Es como parchado. Sí. ¿Sabes que yo también pensé un montón en 1984 cuando estaba viendo esto? Porque es como este Ministerio de la Historia. ¿Se acuerdan que es justo donde trabajaba el protagonista de 1984? Y que se dedica a reescribir las cosas dependiendo de la versión que le esté pidiendo su gobierno, ¿no? Sí. Que pide el Gran Hermano. Y esto fue así, o sea, wow. O sea, que de verdad Orson Welles no fue ni siquiera tan creativo. La verdad fue más denuncia que invención. Sí, ¿Te pones a Orwell, pensar? ¿no? George Orwell. George Orwell. Wells es el de... Sí, me equivoqué. Sí, George Orwell. Pero también tiene algo de eso. Sí, claro, porque al final, o sea, uno dice, ¡ah, qué locos! Mira, o sea, se parece tanto la vida a la distopía. No, güey, es que ellos vieron la vida y la convirtieron en una distopía para poderla platicar, ¿no? Para poderte decir lo que ya estaban haciendo y siguen haciendo. Quisieron ver la versión que ellos escribieron, ¿no? Esa fue la Y la fue cuestión. esto, fue como si el ministerio de la historia hubiera hecho, le hubieran pedido que volviera a hacer esa película y la volvió a hacer. Exacto. Y la parcharon y le bajaron el volumen a donde se oía que lloraban y le quitaron los subtítulos a donde la gente decía que sufría. Y vemos al periodista salvar japoneses, ¿no? Porque los estadounidenses así cuando llegan salvan. Y no vemos nunca gritar al periodista estadounidense. No, él nunca siempre es así grita. ecuánime, un observador neutral, con una gabardina fuera de lugar. O sea, muy loco. Sí. Y que te dice mucho de lo que en su momento fue la noción de lo correcto. En su momento. Sí. Actualmente siguen siendo así, ¿no? O sea, la gran neutralidad. Sí. Y el punto es que cuando vemos las críticas de cómo fue recibida la película, pues la crítica estadounidense sí dijo, es una tonta película, es muy absurda, es otra película de desastre donde llega un monstruo y destruye eso. Es otra King Kong. Se estaban haciendo películas así sobre... De hecho, era un género que tenían ya establecido en las productoras estadounidenses. Dicen, es otra película así
De hecho, hasta no se ve la originalidad de la propuesta. No, se ve como una y copia. la han ridiculizado hasta, o sea, todo lo que han podido. Sí. Y justo ha sido esto. Que podemos pensar que fue falta de comprensión, falta de sensibilidad, pero también hay mucha intencionalidad en esto, ¿no? Sí, la intención de ellos tergiversar. fue nunca ver el dolor de las guerras nucleares, porque créanme que la película está explícita, es muy explícita en cuanto a las palabras y las expresiones. Sí, o sea, es una película en donde uno siempre está escuchando una incertidumbre, un caos, sobre todo hay una escena muy larga en donde Godzilla traspasa a Tokio, de bahía a bahía, y lo que vemos es que hay gente que muere, o sea, literalmente vemos gente que se despide, gente que está en llanto, gente que está en ruinas. Hay una escena que está esperando la muerte hasta como salvación un poco. Y que es no hay una explicación realmente para que Godzilla... ¿cómo se dice? Atacara. Haga todo esto. O sea, pues es que sí es así como... Yo creo que esa es la imagen. Yo creo que nos llevamos de las bombas. Sí. De decir por qué los japoneses tienen esos memoriales. Porque era un día normal para ellos. Y de la nada desaparecieron 2 ciudades, ¿no? Y sabes, o sea, todavía en la Primera Guerra, o sea, de hecho, creo que una terrible innovación bélica fue justamente atacar población, ¿no? Sí. Y fue algo que sucedió 2 veces en la Segunda Guerra, ¿no? Que pasó con Londres y pasó con Japón. Cuando ellos, o sea, se justifica mucho el contraataque cuando los japoneses habían atacado una isla militar, una estación militar, sí. No habían atacado población civil. Y que incluso entonces, los estadounidenses sabían que iban a ser atacados. Entonces la población civil no esperaba ser atacada porque no eran las prácticas regulares en una guerra. Atacar población civil, siempre se había respetado eso. Creo que eso fue un cambio de paradigma gravísimo. Sí. Porque ahora ya se nos hace muy normal ver que están bombardeando Siria, Afganistán, Ucrania. Uh-huh. Y, o sea, desde que nosotros tenemos uso de razón, hay ciudades en ruinas por la guerra y eso no pasaba. Exacto. Y bueno, Godzilla trae ese trasfondo. La película original, y bueno, no sé si estaban conscientes de eso, la película original no fue proyectada hasta el 2014. Que la empresa Criterion, que es una empresa que remasteriza las películas. Fue el 50 aniversario, ¿no? De la película. La vuelve a editar, la remasteriza. Y es la primera vez que llega la película original a Occidente. Claro, ha habido versiones o sea, la pudieron ver por piratería. Pero es muy difícil. Pero yo me imagino que en aquel entonces habrá sido muy difícil conseguir piratería de una película, pues básicamente como de arte y denuncia. Aquí en Chihuahua yo recuerdo haberla visto porque fui al CIDECH a sacarla en un VHS. La vi, ya saben, no es la mejor calidad la de un VHS. Y es una película muy oscura. Con masking tape, el VHS del CIDECH. Saludos no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba la persona? Y me sabía el nombre. La persona que nos pasaba las películas que hacía los préstamos. Sí, los préstamos. Yo nada más una vez o dos pedí películas en el CIDECH, fíjate. Pero es que si encontrabas cosas que de verdad de otra manera no ibas a poder verlas. Y la calidad estaba en dudosa procedencia, o sea, porque la imagen pues, no estaba nítida ni de chiste, o sea... Varias de las escenas de la película original son de noche y prácticamente estamos viendo pues, un destello y una manchita en donde no podemos distinguir qué es lo que ocurre. Yo ahí fue donde la vi y si ustedes recuerdan que aparece un periodista estadounidense hablando inglés y el doblaje, incluso muchos de las actuaciones de los japoneses están dobladas al inglés. Digo, para que sea más entendible porque eso es una de las decisiones también de censura que tienen, es que pues, vamos a traducir al inglés para que no les suene tan ajeno. De hecho, en general, o sea, creo que mucho de la industria del doblaje se puede decir que es la facilidad de escuchar en tu propio idioma, pero creo que también fue una gran herramienta para censurar, ¿no?
en realidad no te enterabas de qué decían en idioma original. Sí, totalmente. O sea, no había forma. Y cuántas personas sabían japonés y aunque lo supieran, no iban a tener oportunidad de escucharla. Algo tan sencillo como los westerns de Sergio Leone. O sea, El bueno, el malo y el feo. Hay muchos westerns que están doblados. Todos, y omitieron esa parte original. Tenía la actuación, ¿no? del actor y que ya se quedaron así. Entonces, eso también le pasó a Godzilla. Le metieron una mano de censura total. Es una película totalmente distinta. Sí. Y es insultante. La segunda, el remake gringo, la tropicalización gringa que hicieron, es insultante porque no respeta la versión original, que es una película de protesta. Y por eso salió del país y se volvió un ícono. Bueno, la película original tiene un encanto muy particular. Como todos saben, Godzilla han sido muy pocas películas donde Godzilla ha sido representado por computadora. La mayoría de las veces son con lo que le llamaríamos aquí en México botargas, como trajes que se pone un actor. Disfraz. Y se hace una recreación en miniatura de una ciudad, que es el setting, el escenario. Y pasa el actor y le hace así. ¡Qué chido trabajo! ¡Qué padre trabajo, sí! Pues no, porque en realidad el actor la pasa bastante mal. Bueno, por lo menos el de la original, vaya que la pasó muy mal. O sea, se desmayaba del calor. No podía filmar, creo que más de 4 minutos consecutivos. Porque, pues... materiales. Sí. Porque creo que ahora todo es más manejable con estos nuevos materiales, polímeros que a lo mejor ya son más respirables, trajes que son más térmicos, que guardan, que no permiten que la persona adentro se deshidrate, etcétera, ¿no? Pero en aquel momento era un traje de caucho, bambú y malla metálica. Sí. O sea, que además era pesadísimo, ¿no? El mar es una alberca, o sea, prácticamente es una alberquita en un estudio. Y entonces imagínense el actor cargando cuántos kilos de disfraz, acaloradísimo, y en el agua, o sea, con la resistencia del traje en el agua. No, o sea, mis respetos. Sí, es un trabajo así como de bastante creatividad, sobre todo por esta parte artesanal que tienen las ciudades. Hay varios... en la primera película hay varias escenas. Bueno, hay una escena muy larga, repito, en donde Godzilla destruye todo Tokio. Y hay varios iconos de la ciudad que son destruidos y que en las descripciones históricas de la proyección de la película, los japoneses eran como una conmoción muy grande ver, por ejemplo, el tren destruido por Godzilla, ¿no? Es una escena donde lo pisa y luego agarra un vagón y se lo mete a la boca. Típico, ¿no? Eso es como un icono de la película. Pero para los japoneses el tren es una parte muy importante de la movilidad urbana, sí, ¿no? De la interconexión entre el archipiélago. Exacto, o sea, necesitan de esa parte, ¿no? Sí. Y ver destruido algo tan cotidiano fue muy impactante. O sea, la película sí se vio como un shock, ¿no? Y para muchos japoneses sí representó un recuerdo muy lastimoso. Traumático. De las bombas. Sí. De los bombardeos. Yo creo que por eso para ellos fue más claro, ¿no? La relación, porque pues realmente pues, no tenían mucho de haber sufrido. O sea, sale a los 9 años, ¿no? De la explosión, del ataque de las bombas. Porque si esto salió en el 54... ¿Y el bombazo fue en 45? 5, 7, por ahí, no sé. 45 me parece. Fue el final de la guerra, sí, 45. Entonces habían pasado 9 años. O sea, realmente estaba bien fresco. Sí, fresquísimo. Fresquísimo. O sea, no había manera de mi abuelito se acordará. No, y en un medio en el que no se ve como ahorita de que, pues ahorita pasó una pandemia, vamos a hacer una película de pandemia, ¿no? Y que en 15 días nos vamos a olvidar de la pandemia porque la vida avanza muy rápido. No, tampoco. Exacto. Es un problema muy, muy, muy fuerte de la época. Bueno, entonces, toda esa parte creativa, los aviones son unas escenas muy encantadoras.
Porque todas son miniaturas y sinceramente, si ustedes ven la película, van a encontrar todos los hilos de la marioneta. Porque la cola, por ejemplo, de Godzilla estaba movida con un la con un movía hilo. alguien más, sí, ¿no? Entonces... Y la cola, que rompía tantas cosas. Los pies, o sea, hay muchas cosas que tiene el traje que hace que se identifiquen pues varios actores como titiriteros prácticamente. Entonces, toda esa creatividad está en la película. Es encantadora, a mí me pareció encantadora. Digo, sí es una película muy dramática que deja de insignias o de firmas en la franquicia de la primera. Bueno, vemos el ataque principal de Godzilla, que es, pues sí, pisar la cola, pero el aliento atómico. No recibe el nombre de aliento atómico hasta la segunda película, pero esta Sí, idea creo que hubiera sido todavía más obvio si lo hubieran dicho así. ese efecto, Godzilla tira el aliento atómico y destruye unas tomas de electricidad con lo que lo querían detener, ¿no? Entonces Godzilla destruye esas, pasa por los cables. Es la escena, yo creo, más icónica del cine, de la historia del cine que se extrae de esta película. Perrito Godzilla, bájate de ahí, por favor. Bien, ya se detuvo el perro Godzilla. Y ¿qué otra cosa también? Les digo, varios personajes que se van a mantener. Siempre hay un científico reflexivo. Siempre hay militares alertados. Y hay muchísimas escenas en donde la sociedad tiene que correr, huir. Llanto y muertes. Familias separadas, destruidas. Son como insignias. Personas perdidas. Creo que aquí ya se da como... pues se proyecta lo que se sufrió, ¿no? Sí, ahora sí como, vamos a repasar la saga, bueno, las sagas de las películas de Godzilla. Esto es él, porque esto sí yo para no... entrarle. Si tienen oportunidad de verla del 54 y les gusta Godzilla, seguramente van a disfrutar muchísimo la del 54, la original, porque no me estoy poniendo así muy hipster, perdón con todos los comentarios que voy a decir. Pero es importante encontrar cómo surgió todo este icono. Entonces, les digo, es muy encantador lo que ocurre en la primera película. Si quieren, se las platico, pero... No se spoiles. Les quiero hacer cápsulas sobre eso. Una pregunta, antes que nada. ¿Está fácil de conseguir? O sea, independientemente, tú porque tienes esta colección maravillosa que tienes estas películas que nadie tiene. Ajá. Pero si no tuvieras esto, ¿cómo le harías para verla? Bueno, en piratería sí es alcanzable. No dijimos eso Spotify. Lo que sí ¿Pero sí será que la única forma es piratería? La forma así como legal es la versión de Criterion. En Criterion pueden comprar nada más la primera y viene las dos versiones de la película. De hecho, es el mismo Blu-ray de la colección. O también lo encuentran en DVD. Sí es accesible y no es tan cara. Está en 400 o 600 pesos. Si quieren ver la primera película así como que en original y todo eso, la colección de Criterion es la remasterización así como más fiel. Si no, les digo, podrían a lo mejor acceder a la... Lo que sí les digo es evítense, o si solo vieron la estadounidense, se van a llevar una sorpresa ver la japonesa. Sí, yo tengo ganas de hacerlo porque yo solamente he visto la gringa. Y sí la tengo muy presente, te digo, cuando vi estos cortos con el reportero, dije, claro que sí la vi. Eso hice. Me acordé, me acordé un montón. Pero sí quisiera ver la original, entonces por eso mi pregunta es... ¿Hay algún servicio de streaming donde yo pudiera como... voy a buscar o será que solamente en... tipo Apple TV, que sí tiene como acceso a todo, pero pues no tienes nada porque está en la nube? Ya es cuestión también de gustos y de sentido de la propiedad y la acumulación. Mira, ahorita en streaming solamente está la película del 2014, la de 1998, que es un asco, ahorita platicamos de eso. Y Godzilla contra Kong, que fue la del año pasado, y Godzilla 2000. Entonces no pueden, les digo, ver la original. No. Es muy difícil verla en streaming. En YouTube tampoco la podrían ahí como Pero yo conseguir. creo que es un gasto que vale la pena. O sea, sí. Si les gusta el monstruito, sí, lleguen. Yo creo que sí es una joyita. Diviértase. Sí, entonces, bueno, la primera película es una película aparte. Y de hecho sí la podemos considerar como una obra de ciencia ficción. Sí, aunque yo sé que no es una obra de ciencia ficción como muy... estrictamente hablando. Muy precisa, ¿no? No es una ciencia
como justificada. Hay papeles de los papeles de los científicos son muy importantes y la trama se sostiene gracias a un artilugio. Sí, o sea, a la forma en cómo pensamos la ciencia al momento, ¿no? También eso es muy importante. Es decir, la trama depende de esta innovación científica. Sí. Que es la bomba. Sí, o sea, no podemos hablar de la película sin la cuestión de las bombas o sin los puntos para detener a Godzilla, ¿no? No les quiero contar varias cosas. Bueno, la primera película se cuece aparte. O sea, la primera película del 54 es una joya aparte. De hecho, los japoneses no tenían ni idea de que fuera a pegar en la forma en la que pegó. Y luego viene este remake asqueroso, bueno, indignante. Indignante, diríamos. Ahora lo vemos como indignante. Sí, o sea, ahora nomás que les faltó que fuera Newspeak, ¿no? O sea, nada más les faltó. Sí. Nada más faltó ahí porque es una pieza de censura. Vaya realmente. Sí. Así, y pues las cosas así se tienen que ver. En el disco que comprarían de la colección de Criterion, lo más donde pueden comprar, vienen las dos, por si están interesados. Pueden disfrutar y comparar. Es muy interesante ver cómo surgió. Y aparte viene material adicional detrás de cámaras. Entonces también eso vale muchísimo la pena. Bueno, si quieren, la historia de Godzilla como producto, la podemos, la empresa que tiene los derechos es Toho, y los japoneses, es una empresa japonesa, y no sueltan los derechos en cualquier momento, ¿no? Es algo que se detiene muchísimo. Es difícil conseguir los derechos de Godzilla. Entonces, por eso ha habido muy pocos productos, y cuando hay una adaptación, normalmente regulan mucho cómo se expresa el contenido. La primera película pues trata sobre Godzilla, un monstruo que llega a Tokio y destruye todo, pero pues les digo, trae todo ese trasfondo de contexto que hemos dicho. Simbólico. Existe la adaptación, el remake es asqueroso que les digo, y de aquí en adelante inicia una época, una era en la que Godzilla es como pasa de ser un destructor salvador. A ser un salvador, exactamente. Entonces, la película que le sigue es Godzilla ataca de nuevo, así se llama. Y pues no es que ahí es un villano, sigue siendo un villano, pero defiende a Tokio de un dinosaurio gigante. Ese sí es un dinosaurio. Ese sí es un dinosaurio. Godzilla no lo es, pero... Sí, o sea, como que Godzilla llega en plan, porque me despertaron, los odio. Y luego, no, salí. Para esto salí. Salí para defender los perros. Una de las firmas que tienen las películas de Godzilla, no me he dado cuenta hasta que voy revisando, son que es brutal. O sea, mata a las bestias de una manera brutal. Es en serio, así como Es que son bestias, son peleas salvajes, ¿no? Yo creo que lo más parecido es el videojuego de Mortal Kombat. O sea, son fatalities lo que hace Godzilla en pantalla. Y yo estoy así como con bandera, aplaudiendo, ¿no? Con banderas acá. Pero aparte es algo muy curioso, ¿no? En la época como que salen estos monstruos y sí, de pronto es muy... O sea, no podían ser más explícitos y gore porque creo que los efectos no daban, pero sí había como... A King Kong también es muy fuerte. Sí, o sea, los artilugios que tienen para darnos a entender que eso está pasando es bien interesante. O sea, yo sí me emociono mucho de ver esas botargas pelear. Sinceramente. Bueno, la primera época es la época Showa, se le llama Showa. Esta época es del 54 al 75, que es la de la colección de aquí. Si quieren esta colección, les recomiendo que la anden cazando. Está muy cara. Cuando esté en oferta en Amazon, porque yo la compré a mitad de precio, así que, híjole, aún así salió carita, pero son 14 películas. Esta época Deberías lucirla. Sí, les voy a... Miren qué bonita está. Si la presumes. Ya vamos a... No sé si maravilla editorial. Pero yo nada más enamorada. Qué chulada. Todo el arte está increíble. Acá están las películas. En la última página vienen las películas. Pero vean. Todos los Blu-rays son 14. Contiene 14. Obviamente aquí donde está el helicópterito falta un disco. Pero son Blu-rays y trae pues de la mejor calidad posible las películas. También pueden comprarlas separadas, pero les digo que les va a salir. Pero lo que vale la pena son las portadas. Miren, así el arte de las... No, y está padre porque es que esto es que es enciclopédico.
O sea, te va contando de cada una de las películas. Te las va contextualizando con pues como si fueran los póster. Mira, este es el de la primera. Está muy bonito. Wow. Y bueno, todas las películas tienen así como una página dedicada, entonces son 14 y pues sí está como chonchito el libro. De hecho, el único problema que le pongo... Esta es la que está atrás. La colección tiene las 14 películas. Voy a poner esto aquí abajo. Sí, pónselas ahí. Pero no son 14 DVDs, vienen varias en un mismo disco, así que pues pueden disfrutarlas. Es como la forma más así directa. Acaba de salir, tiene un poquito que salió, 2020 creo que fue cuando la editaron, así que no sé si a lo mejor a futuro se vaya a hacer difícil de conseguir. En esta era, la era Showa, Godzilla les digo, pasa de ser un destructor a un protector. Y de lo que trata, cambió mucho el sentido de las películas con esa trama dramática y terminó siendo más de entretenimiento. Parecen peleas de sumo. Yo creo que es lo más parecido. O sea, agarrándose y tirándose con poderes y todo este tipo de cosas. Como luchas libres y como algo un poco que... O sea, los Power Rangers tomaron de aquí. Sí, de ahí salieron todos estos productos culturales, por supuesto. Y las películas en esta época de Showa pasan de ser muy dramáticas, o sea, se va diluyendo el drama y se va haciendo cada vez más... entretenimiento. Sí, incluso hasta el punto más ridículo de lo que esto signifique. Godzilla se enfrenta a muchos monstruos clásicos, aquí nacen los clásicos. Mothra o King Ghidorah, o sea, muchos de los... Siempre que pienso, o sea, en Mothra, cuando digo el hombre polilla es Mothra. El hombre polilla, sí. Pero en realidad es que el hombre polilla hembra. Es de Chihuahua, pero Mothra es la hembra. Es hembra. Y bueno, los kaijus, que es el género que se inventa en esta época, ya son películas que no tienen una trama totalmente seria, por así decirlo, sino se vuelven ya una particularidad muy, pues no sé, graciosa incluso. O sea, termina siendo muy goofy Godzilla. Pues es que se va convirtiendo en un personaje entrañable, ¿no? Y le vamos conociendo su lado amable. Sí. La primera película digo esta de Godzilla Ataca de nuevo. Bueno, la segunda sería. La tercera ya es cuando pelea contra King Kong. Esa de King Kong contra Godzilla, pues no es nada nuevo. Se dan un tiro ahí con una trama medio chafa. Ya alguien te había planteado, ¿qué pasaría? Pues soy un kaiju occidental contra un kaiju japonés. Y pues bueno, la película, ya de aquí en adelante las cosas se vuelven muy graciosas. Pero hay muchísimos monstruos a los que se enfrenta. Y los más representativos son esos dos, Ghidorah y Mothra. Y Mechagodzilla, esa es la otra, ¿no? O sea, ya al final están bien graciosos. Bueno, muchos de los monstruos vienen del espacio. O son monstruos creados por los humanos, como Mechagodzilla. Este es como un artilugio de nosotros en hacer un robotzote para defendernos, ¿no? Es graciosísimo estas películas. Que también es botarga, obviamente. Todo es botarga y de aquí surgen nuevos géneros. La siguiente época, que es de los 70s a los 90s, es la Showa. No, Showa es esta, perdón. Showa es esta. Sentai creo que se llama la segunda etapa. Y en esta etapa, pues de aquí se mezclan ya tramas como un poco más complejas con cuestiones de alienígenas. Más humanas, ¿no? Sí, y hay muchos más alienígenas y se salen de control y cosas de ese tipo. Pero esta época lleva al exceso a las películas de Godzilla y terminan con ya dejar de hacer películas en los 80s hasta la adaptación de Roland Emmerich, director que le gusta. En los 90s, ¿no? Sí, no, esa es una película muy mala. Godzilla, 98, 96. Del 98 creo que 98. es. Esta película de Roland Emmerich, director estadounidense, consiguen los derechos de Godzilla. ¿Qué? Exacto. ¿Y todo para qué? Es la mejor razón. Y lo que pasó fue una de las peores adaptaciones de lo que es Godzilla. De hecho... Creo que yo sí la vi.
Yo la tenía en y yo VHS, por ahí anda. Y yo sí, la verdad es que como que sí le agarré un estigma a las películas de Godzilla gracias a Ajá, eso es lo que provocó mucho. Sí, o sea, de que, ay, qué ridículo. O sea, por ejemplo, esta última vez que tú fuiste a ver esa de Godzilla contra Kong. Sí, o sea, sí fue como, ay, no. O sea, yo me imaginaba como esto, más de esto. Pero no, tú saliste muy emocionado. No, yo salí emocionadísimo. Te creo que sí estuvo chida. Sí. En la película de Roland Emmerich hay muchas cosas que se hacen mal. Por ejemplo, de hecho, los fans piensan que ese no es Godzilla. Ay, perdón, te tapo. Porque en la película se llama Sila. No es Godzilla, es Sila. Y ahí se justifica así bien absurdo el origen. Es una iguana con radiación. Sí, ajá, esa sí es una iguana. Yo recuerdo eso. Ajá. Y es el primer Godzilla hembra. O sea que sabemos que es hembra. Sí, que porque tiene los huevitos. Los huevitos. Y ahí vemos a Jean Reno y a Matthew Broderick haciendo el ridículo de actuación. Que también dices Jean Reno, ¿por qué? Porque si acababas de hacer películas tan buenas. Tan buenas, terminas haciendo esas cosas asquerosas. Pero bueno, entiendo si era una película así difícil. Y era una oportunidad en Hollywood. O sea, quieras que no le pagaron bien y con eso él puede seguir haciendo sus películas de lo que él quiera en Francia. La otra cosa es que hace poquito, este año, de hecho, Roland Emmerich por fin habló cuando se estrenó esta película de que la luna se va a caer en la Tierra. No me acuerdo cómo se llama. Moonfall, algo así. Ah, sí, ajá. Ay, que hay que buscarla porque sí quiero ver esa piterés. ¿Sí la quieres ver? Sí, quiero ver esa piterés, a ver en qué acaba. Él dijo que fue una de las películas peor rodadas por él, por los problemas de producción. De hecho, no estaba convencido en hacerla. Por eso salió tan mala. Y hay como muchos chistes neoyorquinos que pues la verdad no entendimos porque no capta, ¿no? Entonces, es una película muy mala, ahórrensela. Digo, si quieren ver cosas que envejecen mal, esa es una película perfecta para no pensar ni hacer nada. Y realmente los japoneses al ver la película se sintieron ofendidos por el contenido de la película. Y de ahí pasó un sesgo muy fuerte. Los japoneses se hicieron muy orgullosos de dedicarse a su propio contenido cultural y inauguraron una nueva era, que es la era Millennium, le llaman. Que son películas en donde ya se utilizan efectos especiales por computadora, aunque el Godzilla siempre sigue siendo botarguesco. Hasta la última película que fue Shin Godzilla. Y que ya no son películas gringas. Creo que esto es como lo más importante, ¿no? Dijeron, no les vamos a dar el monstruo. Lo reivindicaron ellos Se quemaron, cabrones, así, ¿no? No van a hacer películas. Quemaron sus naves. Sí. La última película es muy interesante, la de Shin Godzilla. Esta película es como... Shin creo que es Despertar, algo así. Traen un Godzilla... Vuelve a ser Godzilla un villano. Entonces, es un Godzilla que incluso en el regresan cuerpo... al clásico. Trae caras. Es como muy dantesco. Como los grabados de Dante Alighieri... de Doré. De la Divina del infierno. Sí. Trae caras el cuerpo de Godzilla. Oye, esa tengo muchas ganas de verla. Sí. Esa tengo muchas ganas. 2014 creo que fue. Sí. Y la última saga que yo creo que son las que todos ubicamos actualmente son le llaman la saga Monarch por la empresa de la película. No, es la empresa ficticia de la película. O no me acuerdo cuál es la otra, pero son estas películas déjenme ver quién era la productora, se me olvidó el nombre, pero bueno, es la última era, son estas peliculillas que están bien, la verdad es que son suficientes y están bien representadas. Es una muy buena adaptación occidental de lo que es Godzilla. Esta película es de Gareth Edwards, entonces la primera película pues es donde se hizo muy famosa porque salía Bryan Cranston, pero nada más salió un ratito. Entonces, así como le dijeron... Sí, que salió muy poquito. Sí, nomás fue a cobrar el maldito y todo eso, ¿no? A poner el nombre. Y volvió Godzilla a este rol de protector, pero de una manera muy sutil y bien adaptado. O sea, sí creo que son buenas adaptaciones. Y hablamos de una saga completa porque son 4 películas, aunque una película de ellas no trata sobre Godzilla, sino sobre Kong. O sea, las 3 películas que están viendo ahí de los Blu-rays, las de acá, es la última saga. Pero, pues falta la de Kong, que también cuenta como una película de Godzilla, porque, pues, todo termina. Las 3 películas de Godzilla terminan contra Godzilla contra Kong. Otra vez.
¿Qué podemos decir de estas películas? Son decentes. Yo creo que son decentes. A mí me hicieron enojar en el cine. La primera no, la primera me hizo emocionarme como niño. Porque tiene todas las cosas que queremos ver en una película de Godzilla. En realidad es eso. El único error que yo le veo es que es muy desesperante no poder ver al monstruo en el inicio. Pero es una parte del misterio que tiene. Es mi única queja. Pero de la mitad de la película para adelante vemos a Godzilla mucho tiempo, así que... Está bien. Está bien. Okay. Y la forma que tiene Godzilla también es el diseño que tiene, porque cada Godzilla es diferente. De hecho, este Godzilla ni siquiera es original. Ese es un regalo de Navidad que tuve niño, así que por eso lo conservo todavía. Es un Godzilla bootleg, así piratón, de importadora, ya sabes. Sí, pero está bonito. Está bonito. No, a mí me encanta verlo. Y la segunda película de la saga, de esta saga de las más recientes, es King of the Monsters. El rey de los monstruos. Aquí Godzilla se da el tiro de su vida contra un chorro de monstruos. Todos los monstruos, ¿Aquí salen monstruos todos? Clásicos. Sí, es como que te digo, yo la verdad, yo le perdí embudo. esperanzas a Godzilla en los 90s y ya le voy a... Creo que esa es la mejor. O sea, que tiene todo de sí de espectáculo. Creo que esa es la mejor. Sí está bien en todo. La primera es como muy redonda, pero esa sí creo que es una muy buena película de Godzilla, como lo que estamos buscando. Y la última es la de Kong, la del año pasado, que yo me volví loco porque ya saben todos los memes que vimos. Hasta acaba de llegar. Hace poquito que la pedí. Fue como la pelea del siglo. No se crean, fue tanto mame en redes sociales. Sí, fue mucho mame en redes sociales. De si el chango, que eran Team Chango, Team Dinosaurio. Es una película que a mí me molestó muchas cosas. Siempre las películas de Godzilla estorban los humanos. Las tramas de los humanos son inútiles, o sea, deberíamos de quitarlas. ¿No? Excepto en las japonesas, esas sí valen la pena. A veces los japoneses sí tienen... Ese fui yo. Ups. Es que moví el pie. Ahora sí. Las tramas de los humanos en las películas de Godzilla son inútiles. Y creo que a veces, y sobre todo las estadounidenses, les encanta poner ese tipo de contenidos y la verdad es que estorban. Y eso fue lo que le pasó a esta. Sí, que son como muy sentimentaloides, ¿no? Nada más es como que hay que ponerle ahí una pareja que sufre, una pareja que se separa. Es como si vas a ver una película de box. Una familia que se descompleta. Imagínate, ándale, ese tipo de cosas. Es como si vas a ver una película de box y pues, no sé, la fila de enfrente se está peleando una pareja, ¿no? Ya cállense, déjenme ver la película. Eso es lo que dices. Pero los tiros están chidos. Buenísimos. La veré. Buenísimos. ¿Sale? Aquí se va a hacer el videocentro. El blockbuster. Llévale, güerita. ¿Sí? Original. Pero bueno, en sí, la forma de entrarle a la saga es como en ese orden, yo diría, ¿no? Digo, si quieren ir directamente a las occidentales, a estas, las últimas, son bastante decentes. Lo podrían disfrutar. Yo no sé, yo me quiero ir así como que a reivindicar con las japonesas primero. Sí. La verdad es que ha sido una experiencia muy divertida. Las Millennium. Yo estoy divertidísimo con las de Godzilla japonesas. Me emociona todavía ver esa creatividad. Hay el detalle que tienen las miniaturas me parecen también así como de fuera de serie. Las maquetas. Las maquetas están Fíjate chidísimas. que eso yo creo que también era un aspecto que o sea, del cual hablar y el cual alabar, ¿no? Sí. O sea, de las películas, o sea, aparte de todo el ingenio para el disfraz y el apego a la botarga, creo que también la parte de la botarga implica maquetas. ¡Wow! O sea, estas versiones en miniatura de Tokio que se han ido mejorando, ¿no? O sea, sí. eso sí lo he visto. Fíjate que la primera, la segunda película hay un año de diferencia. Y hay una toma en la primera en donde sale el agua que yo dije, ¡ay, qué bonito! Y la segunda película lo mejoran así como increíble, así de, güey, sí le creo que está saliendo un monstruo del agua, ¿eh? Sí se ve muy bien. Entonces, tienen ese encanto, si disfrutan eso, y el drama y las tramas están interesantes.
Al menos no, y la en las verdad es que japonesas sí creo hay que algo que cuentan. estas películas, bueno, en general, que sé que tienen este récord Guinness de que han sido la franquicia que lleva mayor tiempo en el cine y no sé qué. Pero en general, o sea, esta Godzilla, esa época también marcaron el futuro del cine, los Sí. efectos especiales, el cine como un lugar de mero entretenimiento, ¿no? O sea, por mucho que, nos podemos quejar de la banalidad de Godzilla en Occidente, ¿no? Sí. Del monstruo que destruye sin sentido y luego defiende sin sentido porque llegabas y luego ahora defiendes, no sé, raro. Pero cosas que no se Sí, no entienden tienen muy así bien, como que una no, explicación sí, muy que directa. no tienen mucha muy congruencia. clara. Pero creo que, o sea, si no hubiera habido Godzilla, no hubiera habido Avengers. O sea, ¿sabes? Ajá. Todo el camino de los superhéroes en el cine, de la fantasía, con efectos especiales, ¿cómo se llamaba este libro? Bueno, La historia sin fin. Sí. Todas estas cosas que muchos también se han especializado en los títeres, Sí. como los de... ¿Cómo se llama esta que hicieron ahora la serie otra vez en Netflix? ¿Cómo se llamaba esa? Sí, ¿sabes cuál estoy Sí, de diciendo? fantasía. Que ¿Cómo es se llama? fantasía, que es una que salió en los 80s cuando éramos niños. Es algo de una Yo gema no era negra, niño en los un 80s. diamante negro. No, Sí. yo estaba bebé, tampoco las veía. Pero Cristal, no sé qué. el ¿no? cristal, no sé qué. Bueno, eran títeres porque en aquella época habían o sea, seguía habiendo muchos efectos especiales con base en marionetas y títeres. Todas estas películas de Willow, incluso, o sea, todas las de George Lucas en su momento fueron de efectos Sí, en marioneta. es cierto. Y entonces es este director, es que no me acuerdo cómo se llama. No será Henson, no. Henson No, es se el de los especializó como en esto de hacer el cine de efectos especiales con marioneta. Y ahora, pues ahora ya combina métodos, ya tiene efectos especiales por computadora, pantallas azules, verdes, etcétera, todo eso. Pero con las marionetas. Sí. Las marionetas siguen teniendo personas que las mueven desde adentro, que las mueven de las animatronics, manitas, ¿no? O sea, que no, pero no son ni animatronic, porque no llevan nada mecánico. Todo es manual. O sea, y siento que es un poco esto, ¿no? Sí, o sea, sí, totalmente. darle el valor de la artesanía a la creación cinematográfica. Y la pirotecnia, porque vemos también explosiones que están sucediendo en el set. Ajá. E incendios, ¿eh? O sea, también eso es algo muy bonito que tienen las películas. Que claro, yo creo que un gran heredero, por ejemplo, fueron estas de Cameron Díaz, de Tiburón, de todos los animatronics que tuvimos en el cine de los 90s. Definitivamente son los nietos de Godzilla en botarga. Sí, totalmente. O sea, Jurassic Park. ¿Qué hubiera sido Jurassic Park? No habría Jurassic Park como la concebimos ahora. O sea, estaría todo en Pixar así de 3D ya. O sea... Sí, porque recuerden que King Kong se hizo con animación cuadro por cuadro. Y el reto de los japoneses es decir, vamos a hacerlo lo más directo. La única cosa que sí tengo así como un dolorcito cuando veo las películas originales de Godzilla es que los movimientos, como para que se vean fluidos, la toma está un poquito acelerada. Ah, sí. Y yo me imagino, yo cuando veo pelear dos monstruos gigantes me los imagino lentos, ¿no? Pero eso es algo que se va corrigiendo. Sí, pero también yo creo que es esta visión que tenemos como que de pensar que los animales grandes son torpes. Sí. ¿No? O sea, porque la verdad es que tú siempre piensas en un elefante y piensas en el elefante caminando. Como tambaleándose. Y tambaleándose. Bueno, como un barco nada que son bien rápidos. Y nada que son rapidísimos, son súper ágiles. Silenciosos. Brincan. O sea... No tienen nada de torpes. Sí, totalmente. Entonces yo creo que también es eso, ¿no? O sea, que rompieron un poco con eso. Claro que ellos eran más por una cosa de, sí, tuvieron que acelerar la cámara para darle como que más dinamismo a las peleas. Pero es sumo, ¿eh? O sea, son peleas de sumo. Pero está padrísimo que esos monstruos hayan sido ágiles desde su primer día. Sí, pero bueno, híjole, ¿podríamos seguir hablando más de Godzilla? Por supuesto. No podríamos callarnos. Probablemente lo volvamos a hacer. Sí, tal vez sí. Y seguramente Lalo va a sacar unas cápsulas de Godzilla, o al menos una. Sí, me va a aventar ahí, sobre todo la de la comparación, porque sí es algo que me hizo enojar.
bastante y tengo que sacarlo de alguna manera. Lo que les iba a decir es, si tienen Netflix, pueden disfrutar 2 animes. Bueno, una saga de 3 películas que son... Las primeras 2 son muy buenas. También me gustó la tercera. Pero sí son de ciencia ficción. Están increíbles. La primera es muy buena. Y sacaron hace poquito una serie con una animación muy loca. A mí me gustó muchísimo cómo está animada. Un anime de Godzilla. Y increíble. La verdad es que... esas 2 piezas yo creo que me gustaría tenerlas en físico porque no van a sobrevivir a la parte digital. Otra que yo quería mencionar, que no es película, no es algo cinematográfico, sino es algo que tú compartiste, de esta antología de cuentos de ciencia ficción de los 25 minutos. ¿O cómo se llama? Sí, no me acuerdo cómo se llama la colección. La colección, pero la historia es muy graciosa, es puro humor, pero es una historia padrísima, o sea, porque también creo que volvemos a este simbolismo de Godzilla como nuestros comportamientos autodestructivos a nivel social. Sí. Y en este caso, pues es como el comportamiento autodestructivo, no solo autodestructivo, sino destructivo, que tiene Godzilla, que está en rehabilitación para dejar de destruir, porque es adicto a la destrucción. Sí. Entonces pasa sus 12 pasos como de alcohólico. Y de eso se trata el cuento. Sí, es bastante bueno. O sea, el monstruo en rehabilitación. Ay, lo olvidé, fíjate. Y que también pues la pasa mal porque tiene que dejar atrás sus días de gloria de monstruo imponente y dedicarse a trabajar y rompe... Creo que es como chatarrero, ¿no? Sí. No, está loquísimo, está absurdo, está gracioso, pero también es muy simbólico. Sí. Es muy, muy simbólico. Está muy padre ese cuento. ¿Cómo se llama la saga? 25 minutos en el futuro. Es una colección de Pepe Rojo. Es un libro azul muy bonito. Es una antología, perdón. Y es sobre ciencia ficción norteamericana. Así que pueden ahí disfrutar bastante. De hecho, ahí viene el cuento. Les habíamos recomendado ese libro porque ahí viene el cuento de la historia de tu vida de Ted Chiang, la adaptación que fue a la película La Llegada. Entonces pueden disfrutar ahí varias historias recientes. Es ciencia ficción contemporánea. Y yo creo que el gran servicio e innovación de Pepe Rojo, como en general de la antología, es traernos este tipo de obras literarias que generalmente se quedan en lengua anglosajona, se quedan en inglés, se quedan para sus propias audiencias. Y acá solo llega en el círculo de eruditos o de ñoños, entusiastas de la ciencia ficción, bilingües. Y en cambio, pues bueno, ellos... La verdad es que las traducciones son muy buenas, lo que alcancé a leer. Muy recomendable, de Fondo de Cultura Económica. Ese cuento está divertidísimo, chútenselo. Bueno, creo que con eso hemos llegado al final. Ya nos pasamos del tiempo, nos excedimos, pero esto nos pasa por no hacer el podcast tan seguido. Les agradecemos mucho, mucho su presencia aquí. Si nos están escuchando en otros lados, sintonícenos en nuestros canales de Twitch. Yolosochitlita. Mira. Yolosochitlita. Ahí en Twitch. Y Apin Play, ahí los esperamos cada martes en la noche. No les prometemos estar a tiempo, pero estaremos ahí. Tarde, pero sin sueño. Y vamos a migrar a otras plataformas. Vamos a estar explorando contenidos. Y los esperamos como... cada martes. Casi cada martes. En su podcast de ciencia ficción. Déjenos su like. Déjenos dinero. Déjenos obras de ciencia ficción. Déjenos Godzillas. Déjenos lo que quieran. Tenemos un canal de YouTube que vamos a estar estrenando. Con nosotros. Úsenos de fondo si quieren. Sí, para lavar trastes somos ideales. Somos su compañía ideal para lavar trastes. Tenemos página de Facebook. Estamos iniciando nuestro proyecto. Aunque ya tenemos un año con esta dinámica. Tenemos un canal de YouTube. Tenemos próximamente Spotify. Y pues creo que eso sería todo por nuestra parte. Así que cuídense mucho. Gracias por sintonizarnos. Y nos vemos en la siguiente emisión del Burrobot. Larga vida y prosperidad. Bye bye. Bye. Adiós, Burrobot.